Hola, somos Daniel y Eloy y vamos a hablar de la gestión de riesgos. En primer lugar, hay que definir qué es un riesgo. Un riesgo es todo aquello que puede afectar negativamente a nuestro proyecto de software. Sin embargo, no todos los riesgos son igual de graves. Por ejemplo, un fallo en requisitos es muchísimo más grave que la ausencia de un trabajador a su puesto de trabajo. En cuanto a los usos de la gestión de riesgo, pues entre ellos se encuentran poder valorar los riesgos, elaborar una planificación de los riesgos y elaborar medidas para eliminarlos o disminuir su impacto. Bueno, en cuanto a los tipos de riesgos que existen, pues podemos clasificarlos en función del ámbito al que corresponden o su grado de predictabilidad. Según el ámbito, distinguimos riesgos de proyecto, técnicos, de negocio. Un riesgo, por ejemplo, de negocio, pues sería aquel en el que está comprometida la posición del proyecto en el mercado futuro por X motivo. Un riesgo técnico, pues aludiría directamente al correcto funcionamiento del software que estamos programando. Y del proyecto, pues son riesgos más organizativos que otra cosa. Y según la predictabilidad, pues hablamos de impredecibles para riesgos en los que es muy difícil predecir su aparición y de mayor o menor desconocimiento por el personal. En cuanto a la planificación de gestión de riesgos, distinguimos dos estrategias principales, que son completamente opuestas entre ellas. En primer lugar, se encuentra la estrategia reactiva, que consiste en reaccionar a los riesgos una vez ya se han producido. Entonces, los miembros del equipo no se preocupan de todos los riesgos hasta que algo comienza a ir mal. Mientras que la gestión de riesgos proactiva pues, se encarga de identificar los riesgos y una vez hecho esto se dedica a evaluar las probabilidades y las consecuencias de cada uno de los riesgos para después priorizar en función de estas probabilidades y consecuencias. Lo que viene siendo elaborar un plan de gestión de riesgos. Entonces esto sería como algo similar a la fábula de la cigarra y la hormiga, donde la estrategia reactiva sería la cigarra y la proactiva sería la hormiga. Bueno, a continuación, en la elaboración del plan de riesgos distinguimos dos fases principales. Yo voy a explicar la primera, que es la valoración. En la valoración, primeramente, lo que hacemos es una identificación de los riesgos. Esto consiste en elaborar una lista de los riesgos concretos de nuestro proyecto, una lista ya de riesgos específicos con nombre y pues con la clasificación que queramos hacer, si son riesgos tecnológicos o de requisitos o de lo que sea. A continuación, lo que se hace es un análisis que consiste en asignar probabilidades y consecuencias a cada riesgo de los que hemos elaborado antes. Aquí conviene decir que tenemos que considerar prioritarios por encima de cualquier otro los riesgos que afecten directamente a la salud de una persona por el motivo que sea. A continuación, después del análisis, pues tiene lugar la priorización. En la priorización lo que hacemos es elaborar una lista ordenada ya en función de la gravedad de las consecuencias y la probabilidad de aparición de cada riesgo. En la tabla que hay en pantalla, pues podemos ver un ejemplo que lo proporciona el Software Quality Assurance Committee del SEI. Entonces, aquí lo que ocurre es que los riesgos que cayeran en la parte de la tabla que está en rojo, pues tendrían una probabilidad mayor o inmediata. Serían los riesgos que tendríamos que tratar en primer lugar por ser los más graves y los que tienen una mayor probabilidad de aparición. En lo referente a la fase de control de riesgos, podemos distinguir tres subfases. En primer lugar, se encuentra la planificación, que se encarga de convertir la información sobre los riesgos en decisiones y acciones para el presente y el futuro. En esta fase se priorizan las acciones contra los riesgos, teniendo en cuenta, como ha dicho Eloy,
que los riesgos para la salud son prioritarios, y se crea un plan de gestión del riesgo atendiendo al análisis que se ha realizado anteriormente. En cuanto a los riesgos, se pueden tratar de diversas maneras. Por ejemplo, se puede intentar evitarlos, o controlarlos, asumirlos o transferirlos. En la segunda fase, en la fase de resolución, se aplica el plan de gestión de riesgos elaborado con anterioridad. Y en la tercera, la monitorización, muy relacionada con la anterior, se comprueba que se estén llevando a cabo correctamente los pasos de reducción del riesgo. Bueno, por último, pues señalar que a la hora de elaborar un plan de riesgo para un proyecto existe un estándar que es el estándar IEEE 1540-2001, que, bueno, en 6 apartados pues recorre más o menos las fases que hemos descrito nosotros. Estas fases serían, en primer lugar, planear e implementar la gestión del riesgo en cuestión, después gestionar el perfil de riesgo, después realizar un análisis de riesgo, tal y como hemos descrito con anterioridad, a continuación, pues realizar el tratamiento de ese riesgo y, en último lugar, pues se realiza una monitorización del riesgo, que esto viene a ser pues comprobar que todo está yendo de acuerdo al plan de gestión de riesgos. Esto es evaluar el proceso de gestión de riesgos.